incide la ciudad en la que reside actualmente en la construcción de su identidad como autor? Una tremenda pregunta, ¿eh? ¿Cómo Caiga lo reside mismo. la ciudad en la que Sí. resido? ¿Sí? Bueno, obviamente afecta todo el tema de la emocionalidad, afecta mis relaciones interpersonales, el cómo uno se desenvuelve de repente en los compromisos que tiene que cumplir, compromisos de tipo pago cuentas, por ejemplo, ir a comprar ropa, ir al supermercado, Ujú. trabajar en la misma universidad, porque las personas del Maule obviamente tienen costumbres, tienen formas de ser muy distintas, por ejemplo, a los de la región metropolitana, a los de Valdivia, de Temuco, y eso le da cierta particularidad que sí o sí, aunque uno no lo quiera, va a influir en la forma en que perciba el entorno y por lo tanto en la forma en que uno escriba sus obras. Ujú. Entonces las dos cosas son inseparables. Uno escribe desde donde vive, Ujú. le aporta lo propio por sus experiencias, pero esencialmente va a afectar. Ujú. Usted, de acuerdo a la investigación realizada, vivió primero su infancia en Valdivia, Claro. luego se traslada a Santiago Ujú. y ahora está acá residiendo en Talca. Esta es otra ciudad en la que usted ha habitado como de forma igual decisiva en distintas etapas. Entonces, ¿eso se ve reflejado de alguna forma? Sí, mira, yo, ¿O quizás la influencia de aquellos espacios? claro, o sea, lógicamente, yo en una entrevista que di a Raquel Levy acá mismo, le comentaba que para mí la literatura es una especie de biografía emocional. Y al ser una biografía, obviamente abarca los distintos momentos que uno ha vivido, que ha experimentado. Y por lo tanto, cada una de esas ciudades en las que he estado, cada uno de los espacios en los que he convivido con otros o en que he tenido sentimientos encontrados, alegría, tristeza, etc., necesariamente se van a ver reflejados en distintos cuentos, que es lo que yo esencialmente escribo, porque al ser una biografía emocional, cada cuento representa un fragmento de lo que uno es, de lo que uno fue, e incluso de lo que uno pretende llegar a ser. No es que en el cuento esté literalmente lo que me pasó, Sí. pero sí hay una transmisión del tema más irracional, si se quiere, respecto a cada una de las cosas que se han vivido. Entonces, claro, infancia, adolescencia, adultez, se representan ahí. El cuento debe ser lo más sincero que uno puede hacer. De hecho, alguien me comentaba, yo mismo afirmo, que la obra de arte, eso ya ampliando el género, no solo cuentos, sino que pensando en la pintura, en la escultura, debe ser la expresión o la manifestación, e incluso la representación humana más libre. Es aquella cosa que es libertad por definición, por esencia. Perfecto. De acuerdo a eso que comenta, ¿cómo nace este afán por escribir? ¿En qué etapa de su vida se materializa de forma tangible, como esa especie de vocecita que está, porque usted es experto en letras, nosotros, de acuerdo a sus clases, eso nos consta, cuenta con un bagaje, con una cultura muy grande, pero ¿de dónde surge? ¿De dónde salen las El ideas? elemento creativo. Claro. Claro. Mira, el tema de la creación y el gusto de la literatura evidentemente tiene que ver con lo que me preguntabas antes, Ujú. acerca de los momentos de la vida que uno le ha marcado, de los lugares en los que he estado, tiene que ver con la familia también. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener a un padre que, si bien no es un lector tan asiduo, sí sabe o reconoce el valor del libro. Entonces, lo primero que hubo en mi casa, aunque a mi mamá le pesaba mucho, eran libros. ¿Y por qué le pesaba? Porque mi papá, en vez de comprar muebles, cuando era necesario, tenía libros y por lo tanto estaban todos sentados arriba de cajas llenas de libros. ¿Qué implicó eso? Que obviamente la curiosidad generó que yo me acercara a la literatura y empezara a entender un poco más de ese mundo. Ahora, el punto donde se genera una inflexión y uno dice, esto es lo mío, tiene que ver obviamente con el grado de identificación que uno sienta por la obra artística en particular. Por ejemplo, recuerdo que en octavo básico el primer libro que me regalaron fue de mi mamá, y fue Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer,
que todavía lo tengo ahí guardado con mucho cariño, porque fue un regalo de mi madre, que jamás pensó que yo me iba a dedicar a las letras. De hecho, cuando ingresé a la universidad a estudiar esto, bueno, fue una sorpresa porque todos querían que estudiara Derecho bajo esta lógica de que uno puede asegurarse más el futuro. Después me perdonaron, pero con los años. Existe esa preocupación por los papás siempre por los estudios. Claro, ahora el contraste entre lo que uno hace en la universidad y el ámbito creativo también ha estado siempre, o sea, hay una especie de tensión. Por eso, por un lado, tengo el tema de la academia, donde firmo de un modo y decidí firmar los libros de cuentos en particular, de poemas, de cualquier obra literaria con un seudónimo, que es este de José Baroja. ¿Para qué? Para evidenciar que en realidad para mí lo que se hace en la universidad no es literatura propiamente. Mis cursos se llaman literatura universal, literatura española, pero eso no es la literatura, porque la literatura está ligada con la experiencia, está ligada con la identidad, con la identificación, con lo emocional, y por lo tanto me genera un serio conflicto, porque me siento traidor haciendo clases de literatura, y por eso he ido trasladando un poco hacia la filosofía, hacia otro ámbito, donde me siento un poco más cómodo. Ahora, el impulso por escribir, bueno, siempre estuve escribiendo. Eso es garantía de alguien que lee mucho. Leer y escribir van de la mano. Pero curiosamente necesitaba una especie de shock o golpe emocional como para incentivarme a publicar, por ejemplo. De hecho, el año pasado no lo terminé muy bien, pero en ese no terminar muy bien resultó que era el empujoncito que necesitaba para creerme en cierto modo el cuento y empezar a publicar. Ahora ya son 3 libros los que tengo a mi haber, 2 de cuentos, 1 de poesía, que está por ahí medio escondido, y pretendo continuar en eso. Y cada vez se va desprendiendo más el académico de esto y mi intención es finalmente... No lo voy a matar porque él es el que lleva el sueldo en cierto modo, claro. Pero me siento mucho más cómodo como José y en los lugares a los que he ido a presentar libros, a conferencias, incluso me dicen Pepe, siendo que no es mi nombre, ¿cómo llamarlo? Legal. Entonces, ¿de dónde comienza? Comienza desde la infancia, en términos casi freudianos. Se desarrolla y finalmente un impulso lleva a que quiera publicar. Nos comentaba hace un momento sobre su seudónimo, ¿cierto? José Baroja. ¿Esto nace bajo la inquietud de diferenciarse un poco de la academia? Sí, por supuesto. De hecho, yo quería dejar en evidencia que, estando en mi trabajo, la tensión es permanente. O sea, tengo una tensión entre lo que es la academia propiamente y lo que es la literatura. Para mí la academia mata la literatura. Y lamentablemente me siento cómplice en ese sentido. Y trato de buscar un camino para no ser tan moralmente malo, en cierto modo, al entenderlo de ese modo. Hace algunos días me preguntaron si la pedagogía mataba la literatura. Yo afirmé que depende cómo entendemos la pedagogía, por ejemplo. Lo que me lleva a diferenciar de nuevo a José de Mauricio. Y lo que comenté en ese momento fue que la pedagogía, así como la academia, matan la literatura cuando tratan de establecer categorías rígidas, protocolos, representaciones perfectas, objetivas, de algo que es netamente irracional, esencial, instintivo. Entonces, la pedagogía para mí hace eso, la academia hace eso, y le quita el sentido a leer. Uno debería leer porque desea hacerlo, no porque está obligado a realizarlo. Incluso llegué a afirmar que la literatura jamás debería ser evaluada en términos normativos. Y lo creo fielmente, pero como suele pasar en este mundo, sobre todo en Chile, uno tiene que estar trabajando en algo para poder desarrollar lo otro. La sociedad nos obliga a finalmente acogernos a un modelo que es muy competitivo. Claro, es competitivo, es exitista, es arribista también. Veo mucho, por ejemplo, en el Maule esa condición en particular de gente que sacrifica su deseo por hacer algo, llamémoslo su sueño, aunque suene cliché, por la seguridad de tener un bienestar económico, material absolutamente,
siendo que esa seguridad tampoco es tan absoluta. Se cree en el cuento de que existe tal seguridad, o que existe alguna certeza. En términos literarios, la única certeza, y filosóficos también, es que nos vamos a morir, no hay nada más. Sí. Entonces, ¿para qué desaprovechar la vida en ese tipo de cosas? No, por supuesto. De acuerdo a lo que nos ha comentado, en conociendo las intenciones del proyecto, ¿qué consejos le daría a escritores que se encuentran en un proceso de preadolescencia, en un proceso en el que están descubriendo sus gustos, sus intereses? ¿Qué podemos comunicarles a ellos para que se inspiren y para que vean que es posible realizar y dedicarse a esto de la escritura? Yo sugeriría que no prejuicien ningún texto, que lean todo, pero absolutamente todo lo que llegue a sus manos, que se atrevan a escribir, que se perdonen un poco el juicio propio, porque uno tiende a ser su peor crítico muchas veces, y escriban, pero al mismo tiempo lean y lean mucho, que participen en concursos literarios, que vayan a eventos relacionados con la literatura, que no se dejen catalogar además por esta falsa objetividad de tú eres un escritor romántico, tú eres un escritor ilustrado, sino que entiendan y sientan propiamente la libertad que es el escribir, que es el hacer arte en general, ni siquiera solo escribir, realizar música, una escultura, pintar. Entonces, que realmente se sientan apasionados por esto y no dejen que el sistema los ahogue por una falsa idea de seguridad económica, de bienestar, ni tampoco por estar alegrando a otras personas ajenas a ellos mismos. Si ellos sienten el impulso de hacer arte, que se atrevan a hacerlo, pero que se preparen para ello. En el caso de un escritor, leer. El mismo Borges lo decía. No hay buen escritor que no sea primero un muy buen lector. Y bueno, concursos literarios abundan, es cuestión de aprovechar las redes y no descansar en ese sentido. Si le apasiona esto, por lo menos como a mí me apasiona, yo creo que se va a entender. Yo creo que hablo apasionadamente cuando hablo de este tipo de cosas. Lo transmite y logra motivar, que eso es lo que nosotros buscamos, que los jóvenes conozcan realmente las letras y que vean que no es algo solo reservado a una elite o a cierto grupo de la sociedad que... Claro, o sea, tienen que atreverse. Probablemente terminen convirtiéndose de todas formas en una especie de elite, porque no toda la gente se atreve a hacer esto. Y el arte merece que los que lo desarrollan se sientan igual de libres que lo que es. Insisto, el arte es la mayor expresión de libertad que puede tener el ser humano. Esa frase me gustó mucho. Esto lo vamos a editar ya. Sí, no hay problema. Ya, la última pregunta. Finalmente, y para dar una primicia a quienes nos siguen, ¿nos puede contar sobre proyectos futuros que esté trabajando o que les gustaría tomar, quizás alguna línea, seguir con los cuentos? Ya, lo más probable es que termine divorciándome de la academia Sí. muy pronto. ¿Divorcio? Claro, anuncio de inmediato el divorcio próximo. Tengo que arreglar los papeles y todo eso. El 18 de octubre a las 7 en el Salón Manuel Larraín de acá de la Universidad Católica del Maule voy a lanzar mi segundo libro. La idea es poder compartir con la gente más cercana en realidad, por eso lo voy a lanzar acá. Porque en noviembre el lanzamiento va a ser en La Chascona, en la casa de Pablo Neruda. Sí. Ya, eso va a ser el 23 de noviembre. Mientras tanto, sigo participando, perdón, más que participando, preparando mi tercer libro para lanzarlo el próximo año, además de que se va a reeditar mi primer texto en Argentina, y de eso, bueno, estaré avisando a tiempo. También hay una oferta en México para poder publicar, lo cual va a facilitar el divorcio, por cierto. Sí, va. Claro, y probablemente una vez que llegue a ese punto, en términos económicos las cosas se van a hacer un poco más complicadas, pero me siento tan a gusto, exacto, tan feliz cuando tengo que escribir, cuando tengo que participar con unos poetas, escribir junto a ellos,
que es inevitable no sentirme conforme, pese a que uno no tenga, por ejemplo, los grandes gustos o lujos que la gente más acomodada suele darse, que además lo encuentro vacío muchas veces. Uno se podría preguntar, ¿para qué necesito eso? Entonces, si es por ostentar, no sé, prefiero sentirme orgulloso de crear. Nada de falsa modestia, sino que efectivamente prefiero sentirme orgulloso de que soy un buen narrador. Y eso es lo que recuerdo ahora del proyecto futuro. Tercer libro y lanzamientos pronto, así como republicaciones. Ya.